Buenas tardes, yo creo a estas alturas, siempre al que le toca finalizar, hay dos puntos de vista. Uno es que se aprovecha de cómo está el público en cuanto a orientaciones, en cuanto a preguntas, en cuanto a temáticas, y en los high spots de cada uno de los que presentaron y busca lucirse. Pero debo decir que aquí está muy difícil porque hemos tenido presentadores de tremenda potencia. Entonces, la otra cosa que tiene que hacer el que termina es, sin duda, agradecer. Primero que nada, agradecer a las autoridades que nos acompañan, sobre todo los representantes del gobierno regional y los consejeros que tienen la difícil misión de asignar recursos que son escasos y que dentro de un abanico de posibilidades tienen que ser lo suficientemente certeros para decir esto es importante. Así que les agradecemos y les agradecemos la siempre activa vinculación que han tenido con el Instituto de Investigaciones. Agradecer además a todos los que están asistiendo, sin duda refleja el interés que tienen en un tema que está en la boca de todos. Hablar de seguridad y soberanía alimentaria sin duda es actual. Es actual porque está en el discurso político, económico, y es actual porque la urgencia de los tiempos nos indica en aquello. Agradezco a Joao por contextuarnos regionalmente sobre este tema. Agradezco a Karina por darnos las indicaciones de lo que el Ministerio está diciendo. Agradezco a Carla, se fue Carla, por reencantarme, porque me gustaba el INEA, por qué me siento tan INEA, porque se hacen cosas maravillosas. Entonces, cuando hay una potencia y en contar lo que tú haces, sin duda te refresca todos estos aires. Yo voy a cumplir 30 años en investigación en INEA, siempre vinculado a extensión, a economía, y ver esto realmente me renueva, no de edad sí, pero por lo menos en temas de vitalidad y energía. Sin duda el seminario que estamos concluyendo ahora, mi formación soy agrónomo y soy magíster en desarrollo rural y tengo estudios doctorales en economía aplicada. El seminario, como decía, es de trascendental importancia, no solo porque es un tema que está en la discusión, sino porque es lo actual. Y yo quiero centrarme en cuál es el entorno tecnológico y la agricultura de multirrubro. Y para ser más preciso, la pequeña y mediana agricultura, que ha sido el foco o los énfasis que le han querido dar todos los panelistas que me precedieron. Y no es por un cliché, sino que porque en este sector de la población que podríamos hablar una agricultura de base familiar y que englobaría perfectamente tanto a la pequeña y mediana agricultura, este tema que es la seguridad y la soberanía alimentaria encuentra su mayor cercanía o su mayor facilidad para ensarcirse en aquella. Aquí hay varios, me voy a poner aquí porque no puedo leer. Pero se escucha, ¿no? O me lo llevo. El tema de soberanía y seguridad alimentaria tiene dos componentes que quiero ser preciso y rescatarlo de las presentaciones porque me parecen los de mayor potencia. Primero que nada, están claramente diferenciados el consumidor y el productor, lo que conjuga muy bien la acción de seguridad y de soberanía alimentaria. Favorecer el acceso, como mencionaba Karina, libre, y el acceso económico de los productos, con todo lo que mencionaron todos, por Carla, el arroz chileno y todos los otros, que está en la base del trabajo que está haciendo INEA en todos sus programas de mejoramiento genético. Nosotros estamos ya con un material basal que ha sido seleccionado en base a estos criterios: eficiencia en el uso del agua, menor uso de fertilizantes, menor uso de agroquímicos. Por lo tanto, nosotros en la base de nuestros programas, que son programas que, ¿cuánto se demoraban antes de sacar una variedad? 12, 15 años. Y hoy día, con toda esta selección previa que tenemos, podremos estar sacando cada 4 o 5 años una variedad. Podríamos todos los años, pero bueno. No da el mercado. Y lo otro, satisfacer las necesidades alimenticias y de preferencias. Aquí está re interesante este tema y me gustaría hacer un énfasis, marcar un punto
Cuando hablamos de preferencias del consumidor, estamos denotando un cambio en el enfoque, un cambio en el paradigmático en cómo yo como productor, ¿qué hago? Hoy día, yo diría, los próximos años, la generación que va a marcar económicamente la demanda sobre alimentos son los muchachos. Gente que hoy día tiene entre 20 y 30 años, que ya por décadas nos han superado en edad, y que van a ser los que van a definir qué se come y cómo se come. Y hay que escuchar a los hijos, escuchar a los jóvenes, y que tienen, primero que nada, un respeto por la naturaleza, un respeto por cómo se está produciendo y por quién lo está produciendo, por el maltrato animal, por una serie de temas que parecen temas no tan trascendentes para nosotros, pero que han marcado la formación de una generación que va a ir teniendo cada vez mayor poder adquisitivo y va a decir: yo quiero comer esto, y quiero comer esto porque me interesa comer sano, me interesa algo producido nacionalmente y me interesa porque lo produce un agricultor que es expresión de cultura. Y aquí quiero tomar el tema de puesta en valor de lo que se produce en los alimentos. El alimento tiene muchos tipos de valores. El valor es un concepto de asignación de algo. El mercado te asigna un valor de precio. Pero también hay un valor de no uso, un valor de que uno sabe que está ahí, el valor de que existan agricultores, que existan comunidades indígenas, que, como decía Joao, que han mantenido históricamente semillas y que más allá de las gracias nos hemos trascendido en valorar. Y que es un proceso que hay que pensarlo como sociedad. Entonces, ¿qué quería rescatar yo? Una cosa es la agricultura o la agricultura como concepto genérico, y otra los agricultores, quienes hacen agricultura. Y es importante y trascendente en términos que aquí hay sujeto y objeto. Los sujetos de nuestras políticas son los agricultores. El objeto es la agricultura. Eso es un medio, no es tan trascendente. Y la agricultura puede dejársela a las corporaciones, pero los agricultores, quienes finalmente con sus dinámicas productivas, con su énfasis que se le va a dar desde el mismo, por aquí decía el consejero, son decisiones políticas que se tienen que tomar como país. Y a veces ha habido un mal uso de algunos temas adjudicándoles ideologías. No, lo que pasa es que tú eres de este lado porque tienes más agroecológico. Nosotros somos... ¿Y de qué estamos hablando? Cuando proteger el planeta no tiene por qué ser una posición política, sino una definición y un estilo de vida. ¿Por qué es tan importante nuestra agricultura de base familiar? Que ya decía, estaba la pequeña y mediana agricultura, pelos más, pelos menos, estamos hablando de 100.000 productores, con mayor preponderancia de la pequeña agricultura. Es una agricultura más sostenible. ¿Y por qué es más sostenible? Porque no solo está dedicada a la producción, sino además a la reproducción de un sistema productivo y un estilo de vida. Por lo tanto, su proyección es en el largo plazo, y eso le da un carácter de sostenibilidad. Es más nacional en cuanto al origen del capital. Aquí no viene un capital de afuera a producir y a generar ganancias para nuevamente llevárselo. Y el destino de la producción es más local también. Está más arraigada en las regiones por sus vínculos identitarios y de cultura. Y el hecho de que estén los consejeros aquí o la representación de los gobiernos regionales tiene mucho sentido en cuanto a expresión local y regional de esta agricultura. Y el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, tanto desde los institutos de investigación como de las instancias de tomadoras de decisiones de asignación de capital, es cómo conversamos de mejor forma y podemos, en una apuesta común, ser exitosos, sumando y no restando. Hay mayores eslabonamientos con las economías locales y mayor diversidad, sin duda. Y aquí, en esto de mayor diversidad, me gustaría apuntar un poco más a ciertas características que tiene esta agricultura de base familiar y su ligación o su relación con la agroecología. Aquí encuentra su mayor expresión o su mejor habitar la agroecología. La agroecología pensada como la ciencia, la práctica y el movimiento de toda esta articulación de la aplicación de conceptos
ecológicos hacia la modificación de sistemas productivos encuentra su nicho ideal. Porque tiene sentido la sustentabilidad, tiene sentido la agregación de valor, tiene sentido rescate cultural, etcétera, etcétera, y puedo tener un largo etcétera. Para hacer la diferencia más allá de semántica, pero que tampoco sea tan... Cuando uno hace una definición, nunca es tan taxativa. No pasamos de la pequeña agricultura a la mediana agricultura ni a la agricultura grande, sino que sus bordes son bastante difusos muchas veces, y a veces uno cae en la discusión estéril de no, vamos a apuntar solo a la pequeña agricultura, no, nosotros vamos a hacer investigación solo para los grandes, que finalmente es bastante irrelevante, pero me gustaría, por algo que voy a explicar después, acotar un poco qué entendemos por agricultura familiar, y esto no es invento mío, sino que... y para ser estricto con la cita, esto es Verdaguer 2014, me pareció interesante cuando lo leí. La forma de organización para la producción agrícola que se basa principalmente en el trabajo de los miembros de un grupo familiar, independientemente de la forma de tenencia de la tierra, de la superficie de la explotación o del valor, volumen o destino de la producción. El concepto aquí es trabajo familiar. Y me parece re interesante porque cuando el director de INDAP hace su pregunta sobre los factores de producción, me vino inmediatamente a cómo puedo yo complementar la respuesta que se le dio en ese momento. La mediana agricultura es la forma de organización para la producción agrícola donde la gestión y la propiedad u otra forma de tenencia que se dé de la explotación corresponde a una misma persona y o a los miembros de un grupo familiar, pero la mayor parte del trabajo es no familiar o contratado. Esa es la gran diferencia. Contrato o no contrato. Y eso trae una dinámica económica absolutamente distinta de cómo se articula la estrategia productiva a nivel predial. Es re interesante y creo que me voy a, en algún momento, después de estas dos presentaciones que voy a hablar de la similitud y de la diferencia entre los dos, a ahondar, que tiene que ver con los factores de producción y cómo una dotación dada nos condiciona cómo respondemos nosotros como agricultores. Las similitudes que existen entre la agricultura familiar y mediana agricultura, que el encargado o el gestor inmediato, aquel que todos los días se hace cargo de la explotación, es una persona o grupo de personas que se definen a sí mismos en forma principal como agricultores y cuya explotación o unidad de producción está asociada a una familia por vínculos de propiedad y o control de las decisiones. Cuando alguien le pregunta a alguien, ¿usted qué es? Soy agricultor, está en esta categoría. Porque una corporación productiva, yo soy el empresario, o sea, nunca se va a identificar culturalmente con un agricultor, incluso por denostación del concepto. Hay hartas cosas ahí que tienen que ver con detalles no menores. ¿Qué diferencia estas dos agriculturas? El grado de dependencia del trabajo asalariado para realizar las distintas labores de la empresa. Y esta diferencia, como explicaba yo, impone lógicas de gestión que son diferentes. Cuando la explotación depende total o fundamentalmente del trabajo, tenemos una unidad donde las decisiones de producción, de consumo y de reproducción no se pueden separar. Y lo que decía yo, en pequeña agricultura, usted o ustedes o nosotros no separamos los tres conceptos, que es consumo, producción y reproducción de un sistema de vida. Por lo tanto, cuando uno, y voy a ir precisamente a un punto interesante, cuando vemos un predio con todos sus rubros, con su expresión territorial, no es algo que nosotros inventemos, es la resultante de un proceso de mucho tiempo, que tiene que ver en cómo yo como agricultor, como familia, me estoy alimentando en primera parte, qué es lo que necesito y qué genero como excedente para complementar. Yo me acuerdo, viví un tiempo en Coyhaique y en Chiloé, me ha tocado la suerte de vivir en zonas bastante rurales, y los agricultores, sobre todo lo de subsistencia o de autoabastecimiento, decían, no, y lo que vendí es para las faltas, como concepto. Las faltas es lo que le faltaba y que no tenían la capacidad de producir por condiciones de suelo, de clima, o el mate, el azúcar y un par de cosas más. Esas eran las faltas. Por lo tanto, el concepto de excedente también tiene lógica. Es una expresión de un sistema productivo en el territorio, es una resultante de una voluntad transformadora
de una familia, de un agricultor, pero transformar un sistema y hacerlo productivo para que supla sus necesidades, de condiciones edafoclimáticas, suelo, clima, que nos permiten ciertos grados de producción, modificándose todo el tiempo, más ahora con el tema del cambio climático, que se han hecho mucho más evidentes, cambios que antes transcurrían en décadas o centurias, y ahora lo estamos viendo expresado en menor grado. Esta expresión o este predio o tipo se produce la dieta para sobrevivir y el excedente es comercializado y está dado por una dotación de factores de producción. Y cuando nos referimos a factores de producción, básicamente son tres: capital, mano de obra y el tercero, Alzheimer, trabajo. Estamos hablando todo el rato de trabajo. Trabajo. Cuando hablamos del trabajo en una explotación agrícola, estamos sumando todas aquellas jornadas hombres que se ocupan para la producción agrícola, expresadas en monedas del mercado local de trabajo. Y eso nos asigna un valor. Cuando hablamos de capital, estamos hablando de aquello que se puede vender rápidamente, como las maquinarias, los animales, el stock o la diferencia de inventario, y el circulante se le resta la deuda. Y cuando estamos hablando de capital, trabajo y tierra, obviamente son la... Alguien mencionó qué pasaba con las dinámicas potentes que hay de compra de terrenos y todo. Eso sin duda nos viene a alterar todo. Porque el capital, o sea, la valoración del terreno en términos inmobiliarios es imposible de poder suplirla con la producción que te genera ese espacio. Por lo tanto, es interesante todo lo que se puede producir en términos de cambio de estructura social y productiva a nivel predial. Cuando estamos hablando de ese fenómeno, cuando estamos hablando de una nueva ruralidad que implica que urbanos están yéndose a vivir a la ruralidad, una para parcelas de agrado, o otras para suplir carencias que no tienen en el mundo urbano y que sienten que las pueden reencontrar en la ruralidad, que es un fenómeno re interesante porque le inyecta un dinamismo distinto a todo el sector, no solo cuando actúan como productores, sino cuando actúan como intermediarios o cuando actúan como potenciadores de organizaciones, etc. Es un fenómeno interesante que todavía no está tan datado en cuanto a cuál es la influencia, pero sí percibimos, los que hemos conversado el tema, que puede ser un factor de gatillante de nuevas formas de articularse económicamente. Conversábamos en el viaje con Joao cuando nos vinimos de Santiago, ciertas aberraciones que se producen, por ejemplo, con la venta de productos agrícolas o campesinos hacia grandes corporaciones o hacia grandes aglutinadores de producción, que muchas veces un producto producido acá tiene que irse a lo valledor y después lo compramos en la verdulería que eso lo compró al valledor. Por lo tanto, una especie de vacaciones turísticas, o sea, vacaciones de productos agrícolas, con todo lo que implica en huella de carbono, en gasto de lo que sea y en pérdida de calidad del mismo producto. Las fuerzas de mercado sin duda van a ordenar y van a seguir ordenando nuestra expresión territorial. ¿Por qué? Porque estamos como país casados o definidos una cierta forma de operar que tiene que ver con el libre mercado, pero también se está produciendo en el mercado un efecto distinto que tiene que ver con la aparición de una nueva demanda que está reencontrándose en lo que perdió o dejó de perder con el reencantamiento de lo local, con la revitalización de lo producido en el campo, con ese rescate o en ese sentir que cuando me estoy comiendo una papa o un milcado o un asado, estoy recuperando algo de lo que alguna vez perdí y era importante. Las políticas públicas sin duda son importantes para definir a grandes rasgos. Si hablamos de lo que fue la reforma agraria, podemos ver que puede haber una política pública que cause rápidamente definiciones importantes en cuanto a estructura social económica. Si vemos políticas
La que estamos emprendiendo ahora desde el Ministerio que tiene que ver con seguridad y soberanía alimentaria, sin duda debiera haber un equilibrio sin perder una definición que ya tenemos, que es como país exportador, pero no todos van a exportar, sino que también este mercado nuevo hay que ser... Hay dinámicas poblacionales como aumento de la edad, lo mostraba Joao, vemos como la competencia económica de otros rubros que son más productivos que la agricultura siempre va a ser una especie de succionador de mano de obra. Cuando el input de trabajo asignado a las labores agrícolas es demasiado extenuante, los agricultores, y francamente lo dicen, yo no quiero que mi hijo sufra lo que estoy sufriendo yo para producir. Por lo tanto, hay una merma de la producción. Y nosotros como instituciones dedicadas al agro, y miro al director de INDAP aquí, que con INDAP siempre hemos tenido una relación que varía en el tiempo desde amor a no tanto amor, porque sin duda somos complementarios y a veces cuesta entender lo tan complementarios que somos, y en algunas regiones diría yo que se han logrado acercamientos realmente que son primos hermanos, diría yo, o hermanos realmente, porque se trabaja muy bien vinculadamente, respetando la labor importante que cumple cada uno. ¿Sí? ¿Son amiguis? Muy bien, eso habla muy bien de los dos directores entonces. Aquí lo que les hablaba yo de una nueva demanda, no es una demanda legal, sino una nueva demanda como generación o expresión económica de algo. Sin duda, nuevos consumidores no solo quieren saber cómo se produce, sino qué se produce y quién lo produce. Conceptos como comercio justo, como la huella hídrica, como la huella de carbono, como el maltrato animal, están no solo en el discurso, sino que están en la conciencia de estos futuros y actuales consumidores, que cada vez van a ir cobrando más importancia, porque sienten que el tiempo se acabó, o sea que estamos en un planeta que está con fecha finita de terminarse, y si no hay acciones que se tomen, se va a acabar y de mala forma. Por lo tanto, hay que estar preparados institucionalmente para aquello. Y cuando digo hay que estar preparados institucionalmente es creer efectivamente en el discurso transformador, creer que podemos ser agentes de cambio, creer que desde nuestra institución podemos incidir positivamente en lo que queremos. Y eso implica, entre otras cosas, tener respuestas orientadas en base a lo importante. Y pongo lo importante entre comillas porque lo importante va a ir variando con el tiempo. Y hoy día es importante la sequía, hoy día es importante asegurar la soberanía, la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Y al parecer va a ser importante por mucho tiempo más porque está vinculado con la sobrevivencia misma del ser humano. Entonces tienen que haber adecuaciones institucionales no solo en el discurso, sino en la práctica de cómo enfrentar esto. Y una estructura potente, sin duda, de extensión y transferencia tecnológica, y aquí hablo desde INDAP y hablo desde INEA, cómo nosotros nos preparamos para esto. Nosotros como INEA hemos hecho la tarea. Voy a hacer una breve, pero muy breve, y no quiero pasarme en los tiempos, y sé que están agotados con todo, pero me quedan 8 minutos de la presentación. El INEA históricamente ha funcionado con 2 subdirecciones. Está la directora nacional y con sus 2 subdirecciones, una subdirección de investigación y una subdirección económica. Y la importancia relativa a cada una de ellos ha dependido de qué tanta importancia le damos a las lucas o qué tanta importancia le damos a la investigación. Y parecía hasta cierto punto lógico que existieran estas 2 subdirecciones. Cuando asume este nuevo gobierno y dice expresamente, lo mencionas tú en lo que habla el presidente Boric, vamos a darle una importancia a la extensión y la transferencia tecnológica, eso es lo que hay que hacer, sin duda. Y la directora aquí presente, a quien le agradezco su presencia, sin duda reafirma la voluntad y las ganas de estar liderando estos procesos. Se creó la subdirección de extensión y transferencia tecnológica, a igual nivel de importancia que la de investigación. Que para ojos de alguien que no está metido, inmerso, como yo, 30 años en esto, quizás no sea tan trascendente ni importante, pero para los que estamos adentro y hemos sentido
La diferencia odiosa que se daba entre investigadores y extensionistas nos sitúa en un nivel de igualdad que para nosotros es tremendamente trascendente. Exactamente. Y como directoras también. Entonces, al respecto, me decís, la coordinación de extensión y capacitación, la cual lidero, tiene por gran objetivo preparar públicos para la tecnología generada por ELINEA. Ese es nuestro objetivo. Públicos preparados. ¿Para qué? Para la tecnología que se genera y se entrega, que eso es transferencia tecnológica, ¿cierto? Como tenemos una variedad y se la queremos entregar a grupos de productores, tenemos que habilitarlos tecnológicamente para que de la mejor forma puedan expresar el potencial que tienen nuestras variedades. Esto es muy corto y tiene que ver con qué pasa, cuál es el sustrato de nosotros para la aceptación tecnológica. Este caballero, ¿cómo se llama? Rodrigo Don Horacio, Don Honorato, de la Patagonia chilena. Estábamos discutiendo, me ha tocado la suerte, como decía yo, de visitar lugares hermosos y tremendamente potentes en cuanto a identificación cultural en el tema agropecuario. Cualquier problema relacionado a su manejo del rebaño tiene un marco explicatorio que es ancestral. Históricamente se han dado una definición de por qué pasan las cosas. Y en esta interacción que se da, se refuerza este discurso. Porque es así, porque mis abuelos lo hacían así, porque hay muchas explicaciones. Y se fomenta desde ideas propias hasta experiencia de otros en este grupo. Y forman lo que es un relato contingente de un tema dado, ¿no es cierto? Un relato social contingente. Y todo este conjunto de cosas es lo que está detrás o que subyace a una decisión tecnológica. Cuando llega el investigador o llega el extensionista, lo que tiene que hacer es tratar de cambiar esto, pero no cambiarlo con una voz superior, sino entender que hay un trasfondo de por qué se generó este conocimiento que a veces tiene una validación que es importante cuando la ciencia lo descubre y lo revalida. En el tema agroecológico, nosotros, si bien tenemos un trabajo importante con la colega Cecilia Céspedes, fue un trabajo que le hizo a puro voluntad y a puro ñeque, porque interiormente ELINEA pensaba que no debiera trabajar en un tema que al parecer era con tintes de hipismo, por decirlo. Y que muchos temas agroecológicos que se han hecho siempre así, luego que se hace la investigación, se validan el por qué se hacían así. O sea que tampoco estaban tan errados, a lo menos en las prácticas culturales que expresaban a través de... Por lo tanto, la extensión modifica el conocimiento subyacente para la aceptación de la nueva tecnología. Ese es nuestro desafío. ¿Cómo nosotros modificamos esto y a través de la interacción diaria? Hablábamos de los GTT, que Carla decía que nos quedamos dormidos en los laureles y otra institucionalidad inscribió como marca protegida el grupo de transferencia tecnológica. Y yo por suerte lo inscribió, porque yo siempre estuve en contra de... Nosotros no son grupos de transferencia tecnológica, salvo que nosotros transfiriéramos una tecnología empaquinada, que es la semilla, pero no hacíamos eso. Nosotros hacíamos extensión agropecuaria, que es un concepto mucho más amplio y a mi juicio más potente que la mera extensión tecnológica, transferencia tecnológica. Solo para terminar y dar la importancia de la base familiar o del trabajo, primero explicar cuáles son las 5 grandes explicaciones que por qué la pequeña agricultura, a la agricultura de base familiar no prospera o no va a los ritmos que van los otros. Las razones esgrimidas para explicar los comportamientos que impiden la acción innovativa tienen que ver con deficiente formación educacional, hermetismo e inercia cultural, existencia de racionalidades económicas distintas a las del resto de los agentes económicos o la incapacidad de los agentes técnicos, ya sea investigadores o extensionistas, de generar, adaptar tecnologías de acuerdo a las condiciones específicas. Todas las hemos escuchado. No, lo que pasa es que son muy cerrados. Lo que pasa es que no tiene cuarto básico, entonces no va. Entonces, hay una serie de explicaciones que uno se da. Yo no me voy a entrar en el debate si son importantes o no. Seguramente hay elementos que sí.
Pero yo diría donde está la gran limitación de estas agriculturas de base familiar está en la dotación de recursos con que inician, o sea, y que tienen que jugar con lo que tienen, y que muchas veces es limitante no solo de su desarrollo, sino de sus estrategias productivas. La dotación de los factores de producción y la relación que estos se presentan entre sí sustentan la orientación y la estrategia tecnológica y productiva de una explotación, ya de que el productor construye su estrategia tecnológica en función del marco que le permite tanto la cantidad como la cantidad de los factores de producción de que dispone. Cuando dicen el pequeño agricultor, o en general los agricultores medianos y grandes no son eficientes o no tienen una racionalidad económica en cuanto a eficientar el uso de los recursos, esa es una falsedad absoluta. Con lo que tienen son tremendamente eficientes en la asignación de los recursos. Si tienen más mano de obra, van a usar tecnología que ocupe más mano de obras. Si tienen menos capital, van a usar tecnologías que no requieren excesivos insumos de capital. Si tienen, por ejemplo, más trabajo, van a buscar relaciones de intercambio que sean trabajo por dinero, y así van a ir sumando. Entonces, son de una eficiencia y de una maximización del global que es digno de alabar. Es como cuando, hace muchos años atrás, y factor de muchas cosas, llegaba mi padre y le decía: madre, aquí está el sueldo, tú ve cómo haces que dure todo el mes. Y digo, las madres en general hacen una magia increíble para que calce todo, y yo diría que en agricultura familiar la asignación de los recursos escasos o la complementariedad de recursos en cuanto a la asignación de factores de producción es extraordinaria. Las expresiones culturales que se producen producto de eso es extraordinario. El cambio de factores de producción trabajo por trabajo nos lleva, por ejemplo, a expresiones como la minga, a expresiones como el día cambiado, a expresiones como... En Chiloé es muy divertido. Dicen: ya, vecino, tengo que hacer... Ya, hagamos un día cambiado, yo trabajo hoy día en tu campo y tú algún día me trabajas ese día y por lo tanto cambiamos. Eso no es porque les guste estar juntos, sino porque no existe el capital necesario para contratar una mano de obra. Interesante, no hay una valoración distinta del trabajo, sino que suma un trabajo más. Cuando nosotros entramos a productores que ya están en otra dinámica en que hay contratación de servicios, yo contrato para la pega que yo no quiero hacer. Por lo tanto, ya tengo una diferenciación del trabajo en cuanto a énfasis. Baja dotación de determinada estrategia productiva que valora al máximo el trabajo. ¿Qué nos abre esto? Y para terminar con esto y para ser riguroso con los tiempos, ¿qué oportunidades nos entrega el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria? Que estamos definiendo una política pública, con todo lo implica, como muy bien mencionado Joao, una política pública no solo es un marco normativo, sino que incide en la asignación de recursos para estas distintas prioridades que uno define. La nueva ruralidad como concepto es sumamente interesante en cuanto nuevos actores están entrando a modificar el relato que les conté recién. Este mercado potente interno que cada vez se verá haciendo sentir más en cuanto a expresión de voluntades trae aparejada una serie de cambios que son mucho más proclives al cuidado y la protección del medio ambiente y hacia la valoración de la cultura local. La creación de valor, sin duda, se pueden hacer muchas y más cosas con lo que se está haciendo. Hay un mercado mucho más de nicho o más gourmet en la definición de un producto. Lo podemos ver en las cervezas locales, lo podemos ver en los quesos. En mi región, la región de los lagos, productora patria de la leche y de la carne, nos jactamos de ser los productores de sobre el 60% de la leche que se produce en el país. Hay una serie de queserías pequeñas, de un agricultor de 30 vacas, agricultor de 40 vacas, y que producen sus quesos. Y hay un movimiento reinteresante, potenciado por gente que está vinculado al mercado de los sommeliers o de la cata, haciendo quesos con quesos de autor. Ese es el concepto que están usando. Por lo tanto, es un queso que tiene una receta propia,
que toma elementos, por ejemplo, un queso con algo de maqui o un queso con algo de arándano que se produce allá, y que tiene una identidad absolutamente propia y que le da una creación de valor distinto. La agricultura de base familiar, si bien ha tenido sus modificaciones en el tiempo y si bien la ruralidad en el fondo, por dinámicas económicas, se va, yo creo que estaríamos cerca del 6% de ruralidad en el país, cuando hace 20 años atrás estábamos en un 17% y hace 40 años atrás estábamos en un 40%. Son dinámicas que se dan sí o sí en cualquier condición de un país que esté en las dinámicas de crecimiento nuestro. Nuestra agricultura siempre va a terminar, o sea, va a tender a disminuir, pero no a desaparecer. Y nuevos elementos como la asociatividad cobran relevancia aquí, y también nuevas apuestas institucionales como hasta qué punto queda en el discurso o hasta qué punto somos audaces en provocar ciertos cambios. Como INEA, y pensando en generadores de semilla, vamos a promover, entregarle a cooperativas campesinas nuestras variedades para que ellos sean los ostentadores de ese patrimonio y ellas puedan generar lucro a través de la venta. Eso es una apuesta interesante que yo creo que tenemos que ahondar en ella, tenemos que conversar. Ya hemos tenido algunos esbozos, ya tenemos o sea, si vamos a hacer una apuesta, hagamos una apuesta fuerte en que los márgenes de ganancia no queden en los de siempre, sino que también esta torta compartámosla sabiamente entre todos. Creo que ese es el mensaje que yo quería entregar para terminar, efectivamente. No me queda más que agradecer a los expositores, agradecer a las autoridades que nos acompañan. Y tú no estabas, Carla, cuando yo expresé mi encanto por la capacidad que tuviste tú de reencantarme, de acordarme por qué a mí me gustaba tanto trabajar en línea. Así que muchas gracias a todos.